Si tienes el otro de mi escrito. Ya. Pero lo pongo más acá, porque tú lo vas a allá. Ah, no, aquí en medio. Ok. Sí, sí, sí. Muy buenas tardes. Continuando con la sesión de conferencias, tenemos controversias en diabetes mellitus. Los participantes en esta mesa serán el doctor Guillermo Umpierres, por parte de Norteamérica, el doctor Jorge Castillo. Hola. A presentación de los países que han pagado eso, desgraciadamente Ecuador no ha pagado la cuota 50, entonces no puede participar. Pero con Chile, con Perú, con Paraguay, con Colombia y República Dominicana, más de España. Hola. No es mucha plata acá, los países, España pone 100.000 euros y los otros países ponen 30.000 euros y con eso tenemos para un proyecto de implementación Hola. de 5 años. Hola. 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 Ahí ya se escucha mejor. Hola. Ahí nos fuimos para el otro lado, creo. Ahí está mejor. Ahora sí. Controversias en diabetes mellitus es la mesa que tenemos a continuación, cuyos participantes son el doctor Guillermo Umpierres, por parte de Norteamérica, el doctor Jorge Castillo, representante de Colombia, el doctor Patricio López, también representante de Colombia, el doctor Félix Medina, que nos acaba de acompañar. El doctor Medina es médico peruano, jefe de la Unidad de Bienestar y Capacitación de Recursos Humanos en la Facultad de Medicina Alberto Hurtado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, médico jefe del Servicio de Cardiología de la Clínica Médica Cayetano Heredia y médico asistente de cardiología de la Clínica Internacional, Clínica Médica Cayetano Heredia y Hospital Nacional Cayetano Heredia en Lima. Los moderadores de la mesa serán el doctor Miguel Pasquel y el doctor Jofre Lara. Por favor, llamamos a los participantes. Venga, Jofre. Cuando nos ponga difícil. Ya no se oye. ¿Se oye? Y Jorge ya debe. Ya mismo viene el doctor Pasquel. Aprovecho algo. O sea, hemos hablado... Y el doctor Castillo. Hemos hablado ayer y hoy bastante de diabetes y se ha hablado mucho del riesgo cardiovascular. Pero me gustaría preguntarle a Patricio López, que yo creo que estamos enfocando parcialmente el problema. No hemos hablado de la disglicemia, no hemos hablado de la hiperglicemia, estamos hablando del 126 en adelante y nos estamos quedando con la mitad de la historia sin contar. Me gustaría que me digas en hiperglicemia, más de 100, y riesgo cardiovascular, porque tú tienes muy buenos estudios en donde se ve que la gente que llega a las unidades coronarias, la mayoría está en el rango de disglicemia. ¿Podrías ampliarnos un poco sobre este problema de la hiperglicemia, disglicemia, no necesariamente diabetes? Sí, muchas gracias la pregunta y la introducción, Jofre. Efectivamente, somos de los que mantenemos que el factor de riesgo es la glucosa, no la diabetes. Que el término diabetes, que además de eso algunos viejitos endocrinólogos que aquí estamos, como Guillermo y yo, nos formamos cuando diabético es el que tenía una glicemia de más de 140, ¿te acuerdas? En esos tiempos. Luego se bajó al punto de corte de 126 por un estudio hecho por Tumileto en Finlandia, cuyo punto de corte para bajar a 126, para bajar al punto de corte de 126 fue el área bajo la curva para una complicación microvascular, no macrovascular. Es decir, el punto de 126 se lo calculó midiendo la asociación que existía con retinopatía en finlandeses, ¿cierto? Nosotros siempre estuvimos muy preocupados por la diferencia que existía, por ejemplo, en el diagnóstico de perímetro abdominal. Ya los señores asiáticos para la época habían dicho que un señor obeso en Asia, el índice de masa corporal era de 23, para decir sobrepeso, y un obeso era de más de 27.
Y nosotros habíamos ciertamente encontrado también diferencias entre la asociación de perímetro abdominal, relación cintura-cadera con factores de riesgo. Y nos parecía que lo mismo ocurría con glicemia o con glucemia en español. Y efectivamente comenzamos en un estudio colombo-ecuatoriano. Aquí está Ernesto Peña Herrera y Giancarlos Duarte, que metieron pacientes de aquí del Hospital Bernaza para el estudio INSPIRA. Ese estudio INSPIRA, lo que hicimos es agarrar individuos con un primer infarto agudo de miocardio documentado con el diagnóstico que para la época utilizaban de la American Heart Association, los criterios diagnósticos, los sobrevivientes del día que se iban de alta, les hacíamos una glucosa en ayunas y una glucosa poscarga, ¿cierto? Ya una vez pasado todo el evento agudo del infarto. Y encontramos que efectivamente de los cerca de 500 individuos, incluidos en algunos hospitales en Colombia, más de acá el hospital de Guayaquil, ¿cierto? Aproximadamente el 70% de los individuos que habían tenido un infarto tenían la glucosa alterada, ¿cierto? La glucosa alterada. Unos eran prediabéticos de acuerdo al criterio que teníamos, es decir, entre 100 y 125 miligramos en ayunas y entre 140 y 199, ¿cierto? Ese era el mayor grupo de infartados. Le seguía a aquellos que fueron diagnosticados de diabetes por el infarto, es decir, que les dio el infarto y cuando ya se iban para la casa y les hicimos la prueba, resultó que era el otro 20%. Y diabéticos conocidos, ¿cierto?, fueron tan solo el 20%, es decir, que eran diabéticos y que habían tenido el evento. Es decir, la mayoría, más del 43%, eran individuos que tenían alteración de la glucosa sin llegar al criterio de diabetes. Lo seguimos durante un periodo de 3 años para ver qué es lo que pasaba con sobrevivencia al evento al cabo de 3 años. Y resulta que tanto aquellos que tuvieron prediabetes como aquellos con diabetes conocida o como aquellos que se hizo el diagnóstico de diabetes con el infarto tuvieron un comportamiento similar y diferente a los que no tenían alteración de glucosa. Es decir, el ser prediabético en el seguimiento primero estaba asociado con el infarto en mayor proporción de los que eran diabéticos, ¿cierto? De los que tenían el diagnóstico de diabetes y en el periodo de seguimiento presentaban igual riesgo para presentar un nuevo evento o mortalidad cardiovascular luego de 3 años. Con lo que llegamos a la conclusión de que por lo menos para las complicaciones macrovasculares, el punto de glucosa que se relaciona con riesgo de enfermedad macrovascular en nuestra población, en esta Colombia ecuatoriana, podía ser menor. Hicimos una propuesta, precisamente fue seleccionado en una revista de bajo impacto como es el Journal, la revista mundial de diabetes, en el que hacíamos la propuesta de que para complicaciones macrovasculares posiblemente en estas poblaciones habría que estudiar más. ¿Cuál es el problema? Que todavía no tenemos ningún estudio clínico mostrando que en los pacientes prediabéticos del tratamiento disminuye el riesgo cardiovascular, porque no se ha hecho ese estudio clínico. Actualmente un grupo de Oxford lo está haciendo, pero está todavía en desarrollo porque eso es lo que hay que demostrar. Es decir, demostrar que si yo manejo la glucosa en un paciente prediabético, yo tengo un impacto en términos de disminución del riesgo. Acaba de salir un metaanálisis de chinos, ¿cierto?, en una población china, mostrando que en prediabéticos lo que más se asocia con eventos cardiovasculares es los niveles de presión arterial y el perfil lipídico más que la propia glucosa. Así que, en principio, y este es el asunto, si usted tiene un individuo obeso con resistencia a la insulina, no olvidarse de evaluar la presión arterial, no olvidarse de evaluar cómo está el perfil lipídico, cómo está el riesgo asociado cardiovascular, para manejar también eso y no quedarnos solo en la discusión de cómo está la glucosa. En relación al mismo tema, hablando de porque a veces se engloba en el término, ¿cierto?, prediabetes, todo un cotejo de disglicemias. ¿Alguien podría expresarnos qué diferencias existe entre lo que es tener disglicemia en ayunas o disglicemia postprandial? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Los mecanismos son iguales? ¿Los riesgos son iguales?
Es, por ejemplo, no es lo mismo tener, ¿no es cierto?, glucosa en ayunas con 110 o glucosa postprandial sobre 150. ¿Alguien? Me imagino que estabas hablando de prediabetes y riesgo cardiovascular. Los estudios del doctor Patricio López pues, han sido casi que pivotales en el país. Hay dos cortes adicionales que quiero comentar. La corte de Whitehall, que son alrededor de 5.200 pacientes seguidos a 10 años, que demostró también que la prediabetes en todo su expresión, básicamente eran pacientes con glicemia normal en ayunas. La corte de Whitehall se asociaba a riesgo cardiovascular. Y Framingham en el 2018 también tiene un estudio en pacientes con glicemia normal en ayunas que demostró también en esa población aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, pareciera que no es solamente de nosotros, puede que nosotros tengamos una mayor propensión a hacer riesgo cardiovascular con disglucemia, eso lo podríamos discutir ahorita, pero también ya se ha visto en poblaciones. Sí, Whitehall. Básicamente cuando uno habla de prediabetes tiene que tener en cuenta dos aspectos: la glicemia normal en ayunas, que va de 100 a 126 para la Asociación Americana de Diabetes. Para la Organización Mundial de la Salud se habla de 110 a 126. Pero en estas cortes que les menciono no hay mayor diferencia en términos de desenlaces cardiovasculares si uno toma el punto de corte de 100 a 126 o de 110 a 126. Entonces yo creo que es más una discusión semántica que práctica. Y sabemos que los pacientes que tienen glicemia normal en ayunas tienen más propensión a tener una resistencia hepática. En cambio, los pacientes que tienen una glicemia más postcarga tienden a tener más un problema de resistencia a la insulina. Se ha visto, por ejemplo, que en las poblaciones ancianas, por el problema de la sarcopenia, por no tener tanta masa muscular, en ellos es más frecuente tener problemas de postcarga que en poblaciones más jóvenes que tienen más posibilidad de tener un problema de glicemia normal en ayunas. Esto vendría más o menos porque el estudio de Code hace más de 10 años había demostrado que había discordancia entre lo que es tener glicemia en ayunas y postprandial, y es por eso que incluso la Escuela Europea plantea que para un diagnóstico definitivo de diabetes debería hacerse un test de tolerancia a la glucosa, porque yo puedo tener glucosa en ayunas normal y a las 2 horas tengo glucosa elevada. Claro, es un concepto también de sensibilidad de las pruebas, ¿no? Sabemos que más sensible o se detecta mayor número de pacientes haciéndole una carga de glucosa que con la glicemia basal. Y en las mujeres funciona un poquito diferente, ¿no? Sabemos que las mujeres en ayunas tienden a tener glicemias, a pesar de ser diabéticas, glicemias basales más normales. Y siempre yo digo, las mujeres mienten hasta en la glicemia basal, ¿no? ¿Alguna acotación, algo sobre disglicemia, Guillermo o Félix? La disglicemia puede ser o en ayunas o postprandial. Y esto ha sido una gran discusión. En este año, la Asociación Americana de Diabetes, en el Standard of Care, nosotros siempre hemos dicho de que si tienes un test anormal, ¿no es verdad? O en ayunas, o 2 horas después una curva de tolerancia a glucosa o hemoglobina 1C, tenías que repetir el examen. Y yo creo que eso es importante, ¿no es verdad? Si para decirle a alguien que tiene diabetes tiene una implicación muy seria, tú le vas a decir a alguien que se va a cortar su vida por 7 a 10 años. Entonces tienes que confirmar el diagnóstico. Por primera vez este año, nosotros hemos dicho que 2 test es mejor que 1. Y puedes hacer el diagnóstico en un solo examen si tienes 2 test anormales, con glucosa en ayuna o hemoglobina 1C. Y no tienes que repetir el examen. Es la primera vez que cambiamos la definición de diabetes por la Asociación Americana de Diabetes. Entonces, indudablemente la curva de tolerancia es mejor. El problema es que es difícil de hacer. La verdad, no sé que estés haciendo investigación. Decirle a alguien que se va a hacer una curva de tolerancia tiene que comer normal por 3 días, tiene que estar en ayuno por 10 horas y te demoras 3 horas en el laboratorio. Y generalmente alguien te tiene que llevar, o sea que perdiste el día de trabajo. Y la persona que te llevó y te trajo también lo perdió. Entonces, la utilización de la curva de tolerancia a la glucosa cada día es menor. Y tenemos problemas con la hemoglobina 1C. El mejor test yo creo que es la glucosa en ayunas. Pero si usas el glucosa en ayunas con hemoglobina 1C, puedes hacer el diagnóstico de prediabetes o diabetes. Es el único cambio que hicimos este año en el Standard of Care. Yo diría que
En principio, buenas tardes con todos y muy honrado de estar acá presente con ustedes, amigos míos, y siempre es un honor participar. Yo creo que la pregunta de Geoffrey originalmente y la que tú estás haciendo, en realidad debemos aterrizar en un punto claro, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con ese grupo que clásicamente no es el 126 o más, en donde ya sabemos que es diabético? Entonces, a mí me tocó revisar todo este tema y sí, pues me di con unos grandes problemas porque la literatura misma no se ponía de acuerdo cuándo considerar cómo diagnosticar un prediabético y las clasificaciones que habían sobre ellos. Sin embargo, sí hay datos epidemiológicos interesantes donde sí demuestran, si bien no tan grosero como el decir que un prediabético se va a la diabetes inminentemente en la evolución natural, pero la pregunta era si ese prediabético como tal y tenía más riesgo cardiovascular o no. Y los datos sí favorecían a que sí había por lo menos un doble de riesgo cardiovascular. Entonces, sí hay datos que uno puede. El problema de la literatura es cómo definir esto. De ahí viene el lío. Cuando evolutivamente hacen el diagnóstico, por eso que entre expertos endocrinólogos ellos son los que tienen que darnos las pautas propiamente para decir qué cosa vamos a considerar como prediabetes o no, porque ahí viene el problema, pues porque si uno dice como glicemia puramente, como la tercera tolerancia, o a su vez con glicosilada, que siempre es un problema estandarizar, que es un lío para todo el mundo. En mi país es un problema, creo que hay contados laboratorios con la dedo de la mano cuántos hacen exactamente bien la glicosilada. Y es un punto de quiebre importante porque si no tenemos el diagnóstico. Entonces, si no tenemos el diagnóstico, menos vamos a poder saber si está en riesgo o no. Entonces, yo creo que en la definición está el quid del asunto, qué considerar normal o anormal. Ahora, epidemiológicamente, por lo menos existen varias revisiones interesantes en el JACC al respecto y sí hacen un conglomerado, dicen, cuando la glicemia está alta en ayunas, ten problemas, el sujeto está en riesgo, los estudios en global dicen sí, tienes por lo menos un 20% más de eventos cardiovasculares. El otro problema es qué vas a hacer con esa glicemia. Estamos hablando del grupo de que no es diabético, obviamente, formalmente. Estamos de ese grupo. Es más, clásicamente, inclusive, hay clasificaciones que dicen el grupo de hiperglicemia en ayunas, aisladamente, nada más que eso. Evidentemente no tiene test de tolerancia normal y evidentemente no tiene glicosilada normal, pero tiene una hiperglicemia en ayunas aislada. Ese sujeto, ¿qué vamos a hacer con ese sujeto? Porque el otro grupo es más fácil. Y es lo que me gustaría escuchar para ver